Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Leamos. Dice así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a arrestar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día y agradecemos, Señor, nuevamente que podemos abrir su palabra y que tenemos la ayuda de su Espíritu Santo para poder comprenderla. Y, Señor, sobre todo y más importante, aplicarla, Señor, a nuestra vida. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y permita que su palabra pueda ser de edificación para nosotros en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Notaron que se repite nuevamente Saulo. Él había aparecido en el momento que Esteban está siendo muerto, apedreado, en el versículo 58 del capítulo 7, ahí al final del capítulo 7, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí tenemos entonces a Pablo antes de que se convirtiera en un apóstol. ¿Qué era entonces Pablo antes de convertirse en un apóstol? ¿Qué estaba haciendo ahí, participando del apedreamiento de Esteban? ¿A qué se dedicaba Pablo antes de que Jesús lo llamara? Era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué cargo tenía él dentro del judaísmo? Vamos a Filipenses, capítulo 3. Ahí hay una biografía de Pablo que él mismo la da. Filipenses, capítulo 3. ¿Alguien, por favor, que pueda leer? Filipenses, capítulo 3, del 4 al 6. Ahí está una breve autobiografía de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de creer en Cristo? Filipenses 3, del 4 al 6, por favor. ¿Quién puede leer? Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreversible. Hasta ahí. Excelente, muchas gracias. Ahí usted tiene una pequeña autobiografía de quién era Pablo antes de creer en Cristo. Era un perseguidor, ¿cierto? Pero dice ahí, él era un fariseo. Era un fariseo. Pertenecía a una secta judía que se llamaban los separados. Eso significa los fariseos. Y los fariseos partieron como algo bueno, porque cuando el pueblo de Israel vuelve de Babilonia, del cautiverio babilónico, este grupo dijo: nosotros vamos a conservar las tradiciones, vamos a hacer que el pueblo obedezca la ley, vamos a enseñar la ley a las personas. Es decir, ellos partieron como algo bueno. Pero como toda organización humana, porque los fariseos fue una cosa que ellos quisieron organizar, ¿qué pasa con esas organizaciones? Se van corrompiendo durante el tiempo. Esas organizaciones van convirtiéndose en otra cosa. ¿Y los fariseos en qué se convirtieron? En un grupo nada más que religioso. En un grupo religioso. Y el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, si ustedes se fijan, Saulo era su nombre hebreo. Sus papás quisieron ponerle Saúl, ese es el nombre real, ¿no? Hebreo.
¿Quién fue Saúl en el Antiguo Testamento? El primer rey de Israel, ¿cierto? Y la Biblia dice que Saúl era de la tribu de Benjamín, igual que Pablo. Aquí Pablo, en su pequeña autobiografía que hace en Filipenses 3, él dice que pertenecía a la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreos. Es decir, él exalta mucho que él, en cuanto a la carne, en cuanto a lo que podríamos decir su apellido, su familia, su tradición, su historia, él tenía un lugar muy privilegiado dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, él dice: soy hebreo de hebreos. Recordemos que había un grupo que se llamaban los de Ismael. ¿Cierto que Ismael no era hijo puro de Abraham, sino que Ismael fue hijo de Abraham con Agar? Y de ahí vienen los árabes, ¿cierto? Entonces, Pablo dice: yo no soy cualquier cosa. Él dice: yo soy descendiente puro directo de Abraham. Yo soy hebreo de hebreos. No vengo de las tribus de Ismael. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y si usted lo investiga en Génesis, Ismael también tuvo 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Ismael también, ¿no? Los árabes también tienen toda su descendencia. Pablo dice: yo no pertenezco a esa. Yo vengo de la línea pura de Abraham y Sara. Yo vengo de Isaac. Yo vengo de la tribu de Benjamín, una de las más especiales. La tribu de Benjamín era pequeña porque cuando ocurrió la división del pueblo de Israel y se separaron en dos reinos, quedó fiel a Judá solamente dos tribus: la tribu de Leví, que es de donde vienen los sacerdotes, y la tribu de Benjamín. Sabe que todas las otras tribus se fueron e hicieron otro reino aparte, que se llamó el reino de Israel, el reino del norte. Pero el reino de Judá, al sur, que por eso hoy día se les dice judíos al pueblo de Israel, porque mayormente lo que quedó fue la tribu de Judá, pero más Leví y más Benjamín. Así que, como pueden ver, Pablo era un aristócrata del pueblo de Israel, era conocedor profundo de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando aparece este grupo llamado los cristianos, la iglesia, él dice: yo los tengo que destruir a ellos. Yo los tengo que destruir. Dice que él consentía en la muerte de Esteban, volviendo a Hechos 8, y dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Podría haber dicho: hubo una persecución, pero fíjense que agrega: hubo una gran persecución. Quiere decir que fue algo de proporciones, tan grande que los cristianos tuvieron que salir huyendo por Judea y por Samaria. Si nosotros retrocedemos un poquito al capítulo 1, miremos por favor cuál fue el mandamiento que Jesús le dio a los apóstoles y a este primer grupo de cristianos de la iglesia. ¿Cuál fue el primer mandamiento que él les dio antes de que Jesús volviera al cielo? Hechos 1:8, ¿alguien lo puede leer? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, ¿qué orden le da a los primeros cristianos? Les dice: tienen que ir a predicar aquí en Jerusalén, donde estamos, después pásense a Judea, después crucen la frontera con los samaritanos, vayan a ellos, y después hasta lo último de la tierra. Pero aquí más o menos ya han pasado unos 5 años, más o menos, entre que Jesús dijo esto y Hechos capítulo 8, versículo 1. Se fijan que es la misma cita, pero al revés. Hechos 1:8 y ahora Hechos 8:1. Alguien ha dicho lo siguiente: si no obedeces Hechos 1:8, te va a pasar Hechos 8:1. Porque aquí la iglesia tuvo que salir finalmente de Jerusalén. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón finalmente tienen que salir de Jerusalén y van a Judea y a Samaria? A causa de la persecución.
Al final, no sé si ustedes han visto nuestro escudo nacional. Dice, por la razón o la fuerza, ¿cierto? Así dice nuestro escudo nacional. ¿Sabe que la primera iglesia tuvo que aprender esto? El Señor les dijo, vayan a predicar, no se queden en Jerusalén. Salgan de Jerusalén y alcancen las demás ciudades, e incluso, dice, hasta lo último de la tierra. Pasaron unos pocos años, se calculan más o menos 5 años entre capítulo 1 al capítulo 8. Y no han salido, se han quedado en Jerusalén. Está bien, la iglesia está creciendo, ¿cierto? Se están añadiendo personas, pero no están saliendo de su lugar. Y miren lo que el Señor permite a la iglesia. Una tremenda prueba. Dice, no una persecución pequeña, una gran persecución. ¿Saben que a veces, cuando nosotros como iglesia no hacemos lo que tenemos que hacer de compartir el Evangelio, de hablarles a otros de Cristo, no necesariamente el Señor nos va a enviar una persecución, pero sí nos va a enviar un recordatorio de ¿para qué estamos aquí? Estamos para predicar el Evangelio, para expandir el Evangelio de Cristo. No sé qué nos va a pasar a nosotros, qué nos va a permitir el Señor, para recordarnos esto. Pero ¿saben que a la primera iglesia les dijo, vayan, prediquen el Evangelio, sean testigos de lo que vieron? La iglesia no lo hizo, se quedaron tranquilos, como podríamos decir, cómodos en Jerusalén. No salían, hasta que de repente el Señor, por la fuerza, los hace salir. Y fíjense que por la persecución fue que el cristianismo se expandió. No fue porque los hermanos hicieron una planificación misionera de decir, ya, vamos a alcanzar esta ciudad. No, al final la fuerza de la persecución los obligó a salir de Jerusalén y tuvieron que ir a otras tierras. Y en ese caminar, en ese andar, predicaron el Evangelio. Miremos un poquito en el capítulo 11, miren, avancemos un poquito. De Hechos 11. ¿Alguien podría leer, por favor, versículo 19? 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Muy bien. ¿Notan? Ya ahora ha pasado un poquito más de tiempo y fíjese que dice que a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, fíjese cómo los cristianos van avanzando más. Primero Judea, Samaria, y ahora fíjese cómo se van moviendo más. Fenicia, Chipre y Antioquía, hacia el norte de Israel. ¿Notan cómo la persecución sigue empujando a los primeros cristianos a moverse, y en la medida que ellos se iban moviendo, iban compartiendo el Evangelio? Queridos hermanos, no esperemos que el Señor nos empuje de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente, donde quiera que estemos, compartamos del Señor, porque ¿sabe qué? Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia en el mundo. Yo sé que hay otras cosas que hacemos, ¿cierto? Nosotros hacemos actividades, hacemos, no sé, diferentes cosas. Pero ¿qué es lo principal? ¿Para qué está la iglesia en este mundo? Para hacer una luz que propaga el Evangelio de Cristo, que es la luz para este mundo, en tinieblas. Si usted se fija, más adelante, aquí en este mismo capítulo 11, alguien por favor lea versículos 25 y 26. Aquí mismo en Hechos 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muchas gracias. Fíjense, aparece de nuevo Pablo. ¿Se fijan cómo sale Pablo? Se empieza a asomar Pablo como la figura principal de la segunda mitad del libro de Hechos.
En la primera mitad fue claramente el apóstol Pedro, el personaje principal de los apóstoles, pero fíjense cómo se asoma cada vez más Pablo, y en el capítulo 13 ya aparece de manera definitiva como el misionero principal de la iglesia. Aquí la iglesia empezó a crecer nuevamente de manera abundante, no en Jerusalén, sino que en Antioquía. Y dice que se empezó a añadir mucha gente, Y Bernabé, que era un hombre que estaba allí, que llegó desde Jerusalén, ¿cierto que Bernabé podría haber dicho, ya, yo voy a ser el pastor de la iglesia y yo voy a hacer todo? ¿Sí o no? Yo me voy a hacer cargo acá y voy a ser el líder de la iglesia más grande del mundo de esta época. Pero fíjense cómo Bernabé tenía un corazón generoso y era humilde, porque él se daba cuenta que él no podía solo. ¿Y a quién lo guió el Señor que fuera a buscar para que lo ayudara? A Saulo, ¿cierto? Que más adelante va a ser llamado el apóstol Pablo. Bernabé, fíjense cómo era de generoso. Él va a buscar a Pablo cuando a Pablo no lo quería nadie. Porque piense usted en la situación en la que se encontraba Pablo. Pablo venía de ser un asesino de cristianos. Como les voy a mostrar, hay un versículo en Hechos, en el capítulo 22, lo vamos a ver después, donde dice que Pablo no solamente perseguía a los cristianos y los llevaba a las cárceles. Pablo participó en muertes de cristianos. Dice que él los perseguía a muerte. Ahí en Hechos 22:4, lo vamos a buscar un poquito más adelante. Pablo, por lo tanto, ya no lo querían ni los judíos, porque le decían, no, tú te fuiste, tú eres un traidor, eres un desertor. Y los cristianos, cuando veían a Pablo, decían, no, este es un falso cristiano, debe ser un espía que se quiere meter dentro de nosotros para destruirnos por dentro. Así que nadie confiaba en Pablo, literalmente no lo quería nadie, ni los judíos, ni los cristianos. Pero miren cómo era Bernabé, el corazón de líder que él tenía, que él dijo, no, Señor, este hombre, yo sé que tú puedes hacer algo con él. Y él lo va a buscar y lo trae. Y fíjense que fue tanto el impacto del ministerio de Pablo, que fue básicamente de discipulado, de formar a la iglesia en la palabra. Fíjense, el versículo 26 dice que enseñaron durante ¿cuánto tiempo? 1 año. 1 año estuvieron inmersos en la palabra. ¿Y cuál fue el efecto de que la iglesia profundizara en la palabra? Dice que fueron llamados cristianos. De ahí viene el sobrenombre, cristianos. Porque la gente del mundo decía, estos son como Cristo. Son pequeños Cristos. Así que, queridos hermanos, ¿cuál es la clave para que una iglesia sean realmente conocidos como cristianos? Para que una iglesia esté enfocada en lo que tiene que hacer, que es predicar el evangelio. Profundizar en la palabra. Si usted profundiza en la palabra, si usted la estudia en la semana, la sigue leyendo, ¿qué va a pasar con su vida? Usted va a profundizar su raíz en Cristo hacia adentro. El crecimiento hacia los lados, eso lo da el Señor. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Crecer hacia adentro. Crecer en profundidad, hacia abajo, que la raíz baje. ¿Y quién va a dar la frondosidad al árbol? El Señor. Entonces nosotros crecemos hacia adentro, crecemos en profundidad y el Señor va a dar el crecimiento hacia los lados. Así que volviendo al capítulo 8, ya ven que Pablo era un perseguidor, estaba en contra de la iglesia y noten cómo él encabezó una persecución que no solamente, como les decía, era de llevar a la gente a la cárcel, sino que también hubo muchos asesinatos. Ahí en el versículo 3, si ustedes se fijan, aparece la palabra asolar. Asolar, ¿se fijan? Pablo asolaba a la iglesia. Esta palabra, asolar, es una palabra muy, muy rara, y que aparece en un salmo, en la versión griega de la Septuaginta, porque ustedes saben que
El Antiguo Testamento está en hebreo, pero hay una Biblia griega, que es la Biblia llamada la Septuaginta, y en el capítulo 80, en el Salmo 80, versículo 13, mire, se los quiero leer, dice: la destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Fíjense la palabra ahí, el destrozo del puerco montés. ¿Qué es un puerco montés? Algún animal de la selva, ¿no? Un cerdo salvaje, o nosotros también lo conocemos como el jabalí. Eso sí. Es un animal muy violento, ni se cruce uno con ellos. Ellos matan, y dice acá que estos cerdos en el Salmo 80 son usados como una figura de un animal, una bestia que entra a una viña, a un hermoso viñedo grande de uvas, y lo destroza todo, ¿no? Un cerdo, un jabalí entra en una viña y lo destruye todo. Bueno, esa es la misma palabra que se usa acá cuando dice que Pablo asolaba a la iglesia, como una bestia salvaje que entraba y lo destrozaba todo, y lo destruía todo. Así era de fiero Pablo antes de ser un apóstol de Cristo. Pero ¿saben qué? Pablo se siente muy triste por esta situación. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 9, permítanme se los leo también. En 1 Corintios, capítulo 15, él deja claro que él es el último apóstol de Cristo. Fuera de Pablo ya no hay más apóstoles. Al último que llamó es él. Y esto lo digo porque en estos tiempos por ahí hay algunos que se dicen que son apóstoles, ¿ya? No les crea nada, porque Pablo dice acá en 15:8, 15:7, dice: después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que Pablo, de alguna manera, él sabía que lo que había hecho era por ignorancia, él lo había hecho en su incredulidad, pero él dice: yo me siento mal por esto, y no soy digno de ser llamado un apóstol, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Y ahí él hace una especie de juego de palabras, porque ¿saben qué significa Pablo? Pablo significa pequeño. Entonces él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo ni debería ser digno de ser un apóstol, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. ¿Sí, más? ¿Saulo y Pablo son una persona o no? Nada que ver. Es la misma persona. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre griego. Ya, eso no entendía. Paulos sería el nombre latino, ¿ya? Así como... Ya. Pero el mismo individuo. Lo que pasa es que esto es un cambio que lo hace Lucas aquí en Hechos. Porque Lucas, desde la primera vez que lo menciona, él podría haber dicho Pablo desde un principio. Pero aparentemente Lucas lo hace a propósito para decir: ese era el Pablo hebreo, fariseo, y ahora tenemos al Pablo misionero a las naciones. Entonces, aparentemente por eso él lo hizo, pero aún en el griego, si uno lo mira, a veces dice Saúl, y después dice Paulos. Entonces, hay una intencionalidad, al parecer, de Lucas, de hacer una distinción entre la vida pasada de Pablo y la vida nueva en Cristo. También en Primera de Timoteo, estamos haciendo un poquito de gimnasia bíblica, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es un lindo testimonio, ¿cierto?, el de Pablo. Es cierto, yo fui muy malo antes, fui un perseguidor y participé en la muerte de muchos cristianos. Pero dice, lo hice en ignorancia. Pero él igual entiende su culpa. Y él dice, yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, un maltratador. Pero miren, ¿qué es lo que puede transformar a una persona? Dice, pero la gracia y la misericordia de Dios me transformó. Hermanos amados, nosotros de alguna manera también hemos vivido la misma transformación, ¿cierto?, en nuestra vida. Antes no creíamos en Cristo, estábamos lejos de Él, quizás nos burlábamos de los cristianos, decían, esa fe es falsa, y cuántas cosas quizás hicimos, pero el Señor tomó nuestras vidas, nos transformó, nos limpió, y ahora somos sus hijos. Así que este capítulo bisagra aquí en Hechos muestra el cambio de un malvado judío fariseo llamado Saulo en hebreo, pero luego va a empezar a ser conocido como Pablo, el misionero, el apóstol de Cristo que ahora lleva el evangelio a todas las naciones. En el versículo 2 de Hechos 4 dice que tomaron, luego de que pasó todo esto en la persecución y la muerte de Esteban, tomaron a Esteban, su cuerpo ya sin vida, lo sepultaron e hicieron gran llanto sobre él. Pero fíjense lo cruel que era Pablo, porque Pablo no sintió ninguna pena. Él ve a los cristianos que estaban llorando, que se llevaron el cuerpo sin vida de Esteban, destrozado por el apedreamiento, y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Era un hombre realmente cruel, porque luego de matar a uno y ver cómo sufren todos por él, él dice, vamos por el otro, vamos por el siguiente, sigamos. Él era celoso por su religiosidad. Él decía, los cristianos son mis enemigos. Y él pensaba que servía a Dios. Ahora sí, el versículo que yo les decía, en capítulo 22 de Hechos, avancemos un poquito al capítulo 22, para que usted vea que la persecución incluía muchas veces la muerte de los cristianos. Por favor, ¿alguien podría leer versículo 4? Hechos 22:4. Aquí Pablo está dando un testimonio público de su fe, cómo él fue transformado. ¿Qué dice el versículo 4? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Muchas gracias. Ahí hay una segunda forma en cómo se les llamaba a los cristianos. Se les llamaba a los hombres del camino. ¿Se fijan? La palabra camino está con mayúscula. Era un título que también tenían los cristianos al principio. Se les llamaban los hombres del camino y también se les llamaba cristianos. Y fíjense, dice que yo los perseguía hasta la muerte, dice. Pablo era un perseguidor fiero. Y no solamente eso, avancemos ahora al capítulo 26 de Hechos, donde Pablo cuenta nuevamente su testimonio de conversión. Fíjense cómo la vida y los hechos de una persona tienen que ir en concordancia. Pablo dice, yo antes era esto, pero ahora soy otra persona. Ahora Cristo vive en mí y yo quiero que ustedes también crean en Cristo. ¿Se fijan? Es el testimonio como el de Esteban y ahora el de Pablo. ¿Alguien por favor puede leer Hechos 26, verso 11? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los posé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguía hasta en las ciudades y extranjeras. Muchas gracias. Mire lo que hacía Pablo también. Los obligaba a que blasfemaran. Imagínense que a usted lo atrapan y le dicen, ¿tú eres cristiano?
ahora maldice a Dios. Dilo fuerte. Maldice a tu Salvador, dilo. ¿Saben que eso hacía Pablo cuando era un perseguidor? Dice, no solamente los maltrataba, los castigaba, dice, enfurecidos contra ellos, los perseguía incluso fuera de los límites de Israel, los iba a buscar a otros lugares. Dice, cuando los tenía en mis manos, los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Noten, Pablo era realmente muy, muy violento con los cristianos. Y vemos un último versículo y volvemos a Hechos 8 para terminar. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1, 13. Alguien que lo lea, por favor. Gálatas 1, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Muchas gracias. Ustedes se pueden imaginar los hermanos en la iglesia de Galacia, que de repente les llega esta carta de un tal Pablo, que es un judío que antes era un perseguidor y que ahora dice, no, yo ahora soy hermano de ustedes. Soy un cristiano como ustedes. Debió ser difícil para esa iglesia. Seguramente les presentó dudas. Pero claro, Pablo había sido el fundador de esta iglesia y seguramente los hermanos todavía tenían dudas sobre su vida. Y dice, ustedes ya han escuchado de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y fíjense, se repite el término, y la asolaba. La palabra ahí es la idea de destruirla. Yo la buscaba porque la quería destruir. Así que, hermanos amados, volviendo para terminar ya en esta mañana a Hechos capítulo 8, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, conocido en el judaísmo como Saúl, Saulo sería la traducción para nosotros, el nombre hebreo es Saúl, como el rey Saúl. Él era un perseguidor fiero de la iglesia, participó en la muerte de muchos cristianos, asolaba a la iglesia, esa palabra significa trabajaba para destruirla. Dice que entrando en las casas, dice Hechos 8:3, casa por casa, arrastraba, dice, a hombres y mujeres y los entregaba en cárceles. Así que, hermanos, como nosotros podemos ver, Dios puede cambiar vidas, ¿o no? Dios puede tomar a la persona que uno dice, no, esta persona nunca va a cambiar. Pero Dios puede tomar cualquier vida y la puede transformar. Si lo hizo con Pablo, ¿por qué no lo va a hacer con otras personas? Si lo hizo con nosotros, ¿por qué no lo va a hacer con alguien más? Así que, queridos hermanos, confiemos en el poder del mensaje del Evangelio. La palabra de Dios puede entrar en el corazón de cualquier hijo, de cualquier esposo, de cualquier compañero o vecino, y lo puede transformar para que venga Cristo. Pero, queridos hermanos, hagamos lo de Hechos 1:8. Porque si no, el Señor nos va a mandar un Hechos 8:1. Va a ser por la razón o la fuerza. Porque la iglesia, queridos hermanos, para eso está en la tierra, para predicar el Evangelio. No lo hicieron, el Señor les permitió una persecución y fueron gravemente perseguidos. Y finalmente salieron por todas esas mismas ciudades que tenían que haber ido, pero por la persecución. Así que, hermanos amados, yo creo que dos muy sencillas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Seamos obedientes al mandato de Cristo de hacer discípulos, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y en segundo lugar, el Señor puede transformar la vida de cualquier persona que venga a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y gracias, Señor, porque podemos confiar en que el poder del Evangelio puede transformar aún la vida de la persona que nosotros podemos pensar más perdida, más lejana, de más duro corazón. Usted la puede transformar. Ayúdenos, Señor, para
que realmente nosotros seamos una iglesia evangelista que comparte el Evangelio, que busca, Señor, que nuevas personas puedan conocer a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que esa transformación que usted hizo en nuestras vidas un día se pueda reflejar día a día en nuestras vidas, una renovación diaria por medio de su palabra y de la oración. Señor, gracias por mis hermanos, bendígales. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer hoy día el versículo 1, ¿listo? Como nuestro versículo a memorizar, Hechos 8.